Bien, no sé si ya esté grabando porque no me ha dicho, ahí está, ya estamos grabando. Bien, entonces, bien, voy a empezar con presentando la formulación del ejercicio. Permítame un momento, una pantalla, una pestaña, no es una pestaña, es una pantalla, una ventana, ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ahora, para que se aprecie mejor, déjenme ver si puedo hacer que no se vean en pantalla todos ustedes, porque eso se come parte del espacio. No, creo que eso no se puede hacer. En fin, limitaciones de Meet. Voy a tratar de hacer más grande esto, permítanme un momento. Bien, creo que así se alcanza a ver. Vean cómo el ejercicio lo que pide, el número 1, es demostrar que se cumple esa propiedad de que la profundidad del árbol está acotada, perdón, más bien la carnera del árbol está acotada por la profundidad del árbol. ¿De qué manera? Pues piensen que este es un árbol ternario, entonces está creciendo máximo 3 veces el número de nodos en cada nivel. Entonces, la profundidad lo que hace es contarnos el número de niveles del árbol y pensamos que un árbol que tiene un solo nodo, que es un número natural, tiene profundidad 0. Entonces, esperaríamos que efectivamente estuviera acotada por esta cantidad y es lo que pide demostrar el ejercicio. Uno de sus compañeros me envió una propuesta de solución. Déjenme ver si la puedo presentar de manera que sea legible. Es parte de un mensaje, entonces, digo, la respuesta cumple con lo que tiene que hacer, pero como es parte de un mensaje, a veces es un poco difícil de presentar. Déjenme ver, creo que sí se ve bien. Voy a cambiar entonces, permítanme un momento. Aquí está. Un momento, alguien más quiere entrar a la clase. Ahí está. Ya están viendo todos la respuesta, ¿no? Me parece. Bien, vean, entonces aquí su compañero nos puso el enunciado del ejercicio, que es lo mismo que había puesto yo antes, y lo que había que hacer entonces es demostrar esta propiedad. Vean, lo que hay que hacer, recuerden, la demostración por inducción es seguir los 3 pasos los que habíamos hablado. Uno es el demostrar el caso básico, que se cumple para todos los minimales del conjunto. En este caso, los minimales del conjunto son los números naturales, son el conjunto base del que partimos. Después había que formar una hipótesis inductiva y, por último, con base en la hipótesis inductiva y el caso base, había que demostrar que se cumple la propiedad para un árbol más complejo. Entonces, su compañero lo demostró directamente para el caso base. Eso es muy fácil. Vean, la cardinalidad de un árbol que está formado solo por un número natural es 1. Eso es 3 a la 0. Y eso es 3 elevado a la profundidad del árbol, porque la profundidad de un árbol formado por un solo número es 0. Para la hipótesis inductiva, lo que hizo su compañero fue considerar un árbol que está formado por 3 ramas, A, B, C. Acuérdense que este es un árbol ternario, entonces debe tener 3 ramas. Entonces aquí tenemos las 3 ramas y lo que hizo fue suponer que para cada una de ellas se cumplía esta propiedad de estar acotada por la profundidad del árbol. Vean. Por cierto, ¿todo el mundo le queda claro por qué está acotada por esta propiedad? El punto es este. Piensen que si solo podemos agregar 3 nodos en cada nivel, estamos triplicando el número de nodos en cada caso, y por lo tanto no podemos tener más que lo que nos permite la profundidad del árbol. Esa es la idea. Entonces, por esa razón es que tenemos esta cota máxima. Entonces, ya con la hipótesis inductiva, su compañero lo que hizo fue tratar de demostrar, pues, lo que está aquí déjenme verlo por subrayar, en anaranjado. Y entonces, el punto es que no sabemos cuál es la profundidad del árbol grande A, pero si se dan cuenta, tiene que ser la profundidad de uno de los 3 árboles que lo forman, más 1. Es decir, el árbol A lo que hace es tomar los 3 árboles ya existentes A minúscula, B, C,
y combinarlos en un nuevo árbol y entonces agrega un nivel de profundidad. Por lo tanto, la profundidad es 1 más la profundidad máxima de uno de estos tres árboles, porque uno puede ser que sea muy superficial, pero el otro puede ser muy profundo, pero el punto es que el más profundo es el que nos va a dar la profundidad total del árbol A mayúscula más un nivel. Entonces, su compañero empieza con el caso en el que el árbol A es el más profundo de ellos. Permítanme, ¿alguien más quiere entrar? Listo. Ya está. Entonces, eso es lo que hace su compañero, suponer que A es el más profundo. Y con eso lo que hace es lo siguiente. Vean cómo, si la cardinalidad está acotada de cada uno de estos árboles está acotada por estos valores, entonces sumar de un lado las tres cardinalidades nos daría la cardinalidad del árbol A. Y del otro lado nos daría esos tres valores. Lo que hace su compañero es suponer que A es el máximo y entonces estos tres valores a su vez estarían acotados por lo que él tiene aquí, en esta parte, por lo que subraya en anaranjado. Vean cómo ahora el exponente del 3 coincide. Y entonces pues podemos hacer una factorización muy simple. Es 3 por 3 veces la profundidad de A y esto es 3 a la profundidad de A más 1. Y esto resulta que es precisamente la profundidad del árbol en la hipótesis de que el árbol A es el de máxima profundidad y por lo tanto la cota se mantiene. Lo que dice su compañero es que la hipótesis, el caso 1 se repite para los casos en los que B es el árbol más profundo y C es el árbol más profundo. Es el mismo razonamiento que hicimos en la demostración que hice en clase, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí está, esa es la respuesta correcta. No sé si alguien más lo intentó. Tengo el caso de Ariel, que Ariel iba bien, pero el punto es que le faltó plantear de manera adecuada una hipótesis inductiva y a partir de ella demostrar lo que había que hacer. José Luis, bien, me parece bien. Entonces, yo invito a los demás a intentarlo. Recuerden que estos ejercicios no tienen valor para la calificación, pero que es importante hacerlo. José Luis me envió la solución, bien. Si ustedes me envían su solución con basta con unos minutos de anticipación, yo puedo presentarla aquí en clase y podemos analizarla, y entonces es útil para todos y además para ustedes saber si están resolviéndolo correctamente. No es un concurso, por supuesto. Piensen que si alguien pues no lo pudo hacer, pero nos expresa sus dudas, es útil aquí para que veamos qué está pasando. Y por otro lado, como les dije, probablemente aquí hay un nivel también distinto en cuanto a lo que hayan visto antes de inducción. Que eso no los detenga. Si ustedes nunca han abordado inducción, es una razón de más para tratar de resolver los ejercicios, y si se atoran, pues los vemos en clase. Por cierto, Ariel, ¿quieres que revisemos lo que habías enviado? Sí, sí gusta. ¿Sabe qué? También estaba viendo que mi problema es que en mi visualización yo pensé que era 3 por profundidad de A, pero en realidad es 3 a la profundidad de A. Exactamente. Entonces, también por eso no pude ni siquiera demostrar el caso base, no me salía. Pero ya vi que es potencia, ya lo voy a intentar de nuevo así. Bueno, si quieres, ¿por qué no lo intentas otra vez? Y ya sea que lo veamos el miércoles o que yo te haga comentarios por correo electrónico. ¿Qué te parece? Claro que sí, sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, por lo pronto, ¿les parece bien que dejemos este ejercicio por ahora, sí? Y paso al tema de la clase de hoy, ¿de acuerdo? Bien. La clase pasada me parece que habíamos empezado a ver ya la definición de autómatas finitos. ¿O me equivoco? Vimos que era de Chomsky, vimos lo que vamos a hacer en el curso, sí, y vamos a empezar con autómatas finitos. Bien, entonces, pues entro en materia. ¿Qué es un autómata finito? Recuerden que las gramáticas nos permiten generar las cadenas que pertenecen a un lenguaje. Los autómatas finitos van a ser, en cambio, un mecanismo que nos permite reconocer si una cadena está en un lenguaje o no. Es decir, la pregunta que nos planteamos es esta. Yo les doy una cadena y les pregunto, ¿la cadena pertenece al lenguaje? Y ustedes, gracias a un autómata finito determinista, que voy a definir a continuación, me van a poder contestar la pregunta si pertenece al lenguaje o no pertenece al lenguaje.
Entonces es la perspectiva opuesta a la de una gramática. Aquí no es general, sino reconocer. Bien, ¿qué ingredientes forman un autómata finito? Bien, un autómata finito determinista, y más adelante voy a explicar por qué esto es determinista, está formado por estos ingredientes. Tenemos un alfabeto de entrada. Vamos a esperar que las cadenas estén formadas por caracteres de este alfabeto de entrada. Tenemos un conjunto finito de estados. Aquí lo tengo. Profesor, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla, discúlpeme, olvidé cambiar a esta otra pantalla. Gracias por avisarme. Déjenme entonces, dejo de presentar. Ahora presento esta ventana. Ahora sí, ¿verdad? Discúlpeme. Entonces les decía que un autómata finito determinista está formado por estos ingredientes. El alfabeto de entrada sigma, que es de donde tomo los caracteres para las cadenas que voy a reconocer. Un conjunto finito de estados. Es importante esta idea de un conjunto finito porque esto nos pone límites sobre lo que podemos hacer, pero al mismo tiempo nos permite crear por medios también finitos una descripción precisa del autómata. Si fuera infinito, no necesariamente esta descripción va a ser así de precisa. Entonces aquí es un conjunto finito de estados. Vamos a tener que de estos estados hay uno especial que se llama S, que es el estado inicial, y va a haber otro conjunto especial que se llama F. Este puede ser más de uno, por eso es un conjunto, y que van a ser los estados finales. La idea entonces es que a la hora de reconocer una cadena, partimos del estado inicial en el autómata y tenemos que llegar a uno de los estados finales para poder aceptar. Y vamos a tener una función de transición. La función de transición nos va a decir, estás en este estado y estás leyendo tal carácter, entonces pasas a este nuevo estado. Esa es la idea de la función de transición. Todo suena muy abstracto. Voy a presentarlo en dos formatos a continuación. Vean, este es el primer ejemplo y probablemente este otro es más sencillo y después regreso a este. En este ejemplo, vean, lo que hago es presentar un autómata formado por con un alfabeto de dos caracteres, A y B, 4 estados, S, 1, 2 y F, y la función delta, que está descrita por esta tabla. ¿Por qué la función delta está descrita por esta tabla? Dense cuenta que delta toma un par de carácter estado, y por lo tanto, pues lo podemos describir con una tabla bidimensional, ¿no? Porque aquí en la tabla ponemos las combinaciones de estados con caracteres. Yo estoy escogiendo los caracteres en columnas y los estados en renglones. Invertir la tabla, rotarla, es igual, eso no importa. Lo importante es que tengamos una comparación entre estados y caracteres. Y la tabla me dice esto. Estando en el estado inicial S, si lees el carácter A, te pasas al estado 2. Si estás en el mismo estado y lo que lees es el carácter B, te pasas al estado 1. En el estado 1, si lees una A, te vas al estado 2. En el estado 2, 1, si lees una B, te vas a F. 2, con una A te quedas te vas a F. 2, con una B te vas a 1. Y estando en el estado final, leyendo una A o una B, te quedas ahí. Bien. Entonces, esta es una forma de escribir un autómata por medio de estas tablas. Y podríamos verlo también por medio de un dibujo. Vean, el dibujo de abajo es el que corresponde al autómata que acabo de describir. Más adelante analizo el autómata de arriba, pero quisiera detenerme un poco en este autómata antes de avanzar. Vean, aquí lo que tenemos es que la tabla me dice que si estoy en S, voy acá. Ah, miren, esto sería bueno presentarlo con un duplicado. Permítanme un momento. Abre una copia. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar a pantalla completa. Ahí está. Termino dos ventanas, ¿no? Con el mismo archivo. Voy a regresarme en una de ellas a la tabla. Bien. Aquí está. Vean, esta tabla está descrita también por este dibujo de este lado. Es para los que han estudiado el tema, es una gráfica dirigida con etiquetas. ¿Por qué es una gráfica? Bueno, es un dibujo. Lo que tenemos es estos circulitos conectados que se llaman nodos, conectados por estas flechas que se llaman aristas. Y las aristas tienen etiquetas que corresponden a los caracteres del alfabeto.
Entonces es una gráfica dirigida con etiquetas. Y acá de este lado la tabla me dice, vean, estás en S, lees una A, te vas a 2, y aquí en S, de S sale una flecha que está marcada con una A y se dirige a 2, y estando en S también, si lees una B te vas a 1, y entonces de S sale una flecha que me lleva a 1, etiquetada con B. Y así tengo todo esto. Ahora, la información que está en las dos representaciones, la tabla y la gráfica que estoy poniendo, es exactamente la misma. Entonces, como me gusta esta metáfora, aunque no sé si ya se está volviendo muy recurrente en mis cursos, pero la metáfora es esta. Lo que tenemos del lado derecho no es un cómic, no es como cuando usted lee en El Quijote o alguna otra novela densa en cómic para no tener que leer el texto de Cervantes, entonces se van por la versión más accesible. No, es exactamente la misma información, no es una versión más accesible. Lo que ocurre es que estamos escogiendo formalismos distintos para representar la misma idea, la tabla o la gráfica. Ustedes pueden emplear el que quieran a la hora de contestar los ejercicios en la materia, lo importante es que la información esté ahí. Entonces, elijan la que quieran. Antes de pasar al segundo ejemplo, me gustaría ver cómo este autómata permite reconocer cadenas. Entonces, voy a quedarme con una sola ventana y voy a usar el block para esto. Creo que todo puede ser de otra manera. Permítanme un momento, necesito cerrar. Lo que voy a hacer es, perdón, pasar esta ventana de este lado. Ahora sí, de un lado deben tener en la pantalla la ventana con el autómata, con los dos autómatas, y del otro lado, a la derecha, un block, ¿no? Bien. Entonces, imagínense que queremos reconocer una cadena. Un momento. Estamos con esta cadena. Voy a ponerle otro color. Ahí está. En azul. A, B, B, A. Ahí tenemos esta cadena. Todo el mundo la ve, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es leer antes de leer el primer carácter, tenemos que estar en el estado S. Entonces, pongo la S apuntando al primer carácter. Y de acuerdo con la descripción del autómata, con la A me pregunto, ¿a dónde debo ir? Y la respuesta es, bueno, aquí el autómata del lado izquierdo te dice que con una A te vas a 2. Y entonces paso a 2. Y 2 dice, bueno, a ver, este es el siguiente carácter que me toca leer. Es una B. Y entonces, estando en 2, en la ventana izquierda, vean cómo, aquí 2 me dice, si lees una B te vas a 1. Y entonces paso a 1 y apunto al siguiente carácter. Ahí está, 1. Bien. Ahora, estando en 1, si leo una B, el autómata me dice, a ver, aquí estamos en 1. Estando en 1, lees una B, te vas a F. Y entonces me muevo a F y apunto al siguiente carácter, ¿no? Ahí está, F. Y si estoy en F y leo una A, entonces me quedo en F. Y apunto al final de la cadena, ya terminé. Entonces, por un lado, terminé de leer la cadena y por otro lado, llegué a un estado final. Vean cómo acá en el autómata, el estado inicial está representado con una flecha que viene de la nada. Y eso indica, pues aquí vas a comenzar. Y el estado final está representado con un doble círculo. Esta flecha de aquí puede o no estar ahí, como en el autómata de arriba, que no tiene una flecha que apunte a sí mismo. Lo que importa es que el estado final debe tener este doble círculo para decirme, aquí, si te quedas aquí, aceptas. Si después te vas a otro lado o no sabes qué hacer, no vas a aceptar. Entonces, aquí está. Nosotros sabemos que esto fue aceptado por el autómata. Le podemos poner aquí una palomita de aceptación. Y esta cadena forma parte del lenguaje. Entonces, de esta manera es como un autómata reconoce una cadena. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que tenía otro ejemplo? El otro ejemplo es un autómata formado por pues el siguiente alfabeto de entrada,
ajá, ABCD, tiene, pues, no tiene muchos estados, un estado más, que es S1, 2, 3 y final, y tiene una función de transición descrita por esta tabla. Vean cómo esta tabla tiene en varias entradas, no estados, sino esta raya que dice no sé a dónde ir. Eso quiere decir que el autómata no, la función de transición no está definida para esos casos. Eso es posible. Las funciones de transición no tienen por qué ser funciones totales, pueden tener huecos. Y cuando yo me enfrento a una situación así en la que el autómata no me está diciendo qué hacer, lo que ocurre es que voy a rechazar la cadena porque voy a llegar a una situación en la que pues no sé cómo continuar y por lo tanto no puedo avanzar a un estado final. Incluso si estoy en estado final y no he terminado con la cadena, tengo que rechazar. Entonces, esto pasa con este otro ejemplo. Y ese autómata también está representado, se puede representar, por supuesto, con un dibujo, una gráfica, que es la que tenemos aquí en este caso, es el autómata superior. Vean, este se ve mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque tiene menos transiciones y ocurre que tiene menos transiciones porque hay varias que están indefinidas. Estando en el estado inicial S, por ejemplo, si recibo una A, no sé qué hacer. Se dan cuenta de S, no sale ninguna flecha marcada con A. Entonces, cualquier cadena que empiece con una A, automáticamente la rechazo. La cadena de mi ejemplo del lado derecho, por ejemplo, habría sido rechazada por este segundo autómata. Entonces, pues esa es la diferencia entre un autómata que está definido en todas las entradas y otro que no lo está. Eso no quiere decir que el autómata que tiene la tabla completa va a aceptar todas las cadenas. Hay cadenas que va a rechazar, por supuesto, ¿no? Una cadena como, por ejemplo, BA es rechazada porque me lleva del estado inicial al estado 2. Podrá tener BA, 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 cuantas veces quieran, y no puedo pasar después al estado final y por lo tanto estaré rechazando todas las cadenas que tiene ese formato, que son repeticiones de BA. Bien. Entonces, vamos a formalizar algunas de las ideas que acabo de presentar. La función de transición, se dan cuenta que es una función que toma como entrada caracteres nada más, no cadenas. Y en cambio yo lo apliqué aquí de una forma que espero que intuitivamente sea clara. La apliqué a una cadena. ¿Cómo lo podemos formalizar la aplicación a una cadena? Bien, la vamos a formalizar de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es ampliar, esa es la idea, ampliar la función delta a una función delta estrella. Delta estrella va a tomar como entrada estados cruz sigma estrella. Vean la diferencia. Delta original, me regreso un poco, está formada es una función que va de estados y caracteres a estados. Delta estrella, en cambio, toma como entrada cadenas, no solo caracteres. Entonces, delta estrella se va a definir en función de delta, por supuesto. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vean, delta estrella me dice lo siguiente. Si estás parado en un estado y lees a epsilon, la cadena vacía, lo que haces es quedarte en ese mismo estado. Ahora, ¿qué pasa si no estás con una cadena vacía? Por cierto, vean el paralelismo con lo que acabamos de hacer en inducción. Estoy definiendo cadenas también de manera inductiva. Lo que hago es agregarles un carácter al principio. Una cadena que no es vacía es una cadena que está formada por al menos un carácter, en este caso la letra A, seguida de una cadena alfa que pues puede o no ser vacía. Entonces, esta cadena es más compleja que epsilon. Entonces, ¿qué hago cuando tengo una cadena que tiene al menos un carácter? Lo que hago es lo siguiente, vean. Primero, calculo a dónde iría a partir de Q con ese carácter precisamente que está al frente de la cadena. Y una vez que sé dónde ir, ese va a ser mi punto para seguir procediendo con el resto de la cadena. ¿Qué es lo que hice en mi ejemplo de la derecha? ¿Se acuerdan? Que empecé leyendo el primer carácter y hacia dónde voy después, pues a dónde te lleva este primer carácter y a partir de ahí analizo el resto de la cadena. Esa es la idea. Hasta que concluyo con toda, por supuesto, si es que es posible concluir. Uno podrá pensar, oye, pero no hay otra forma de ver las cadenas. Por ejemplo, acá abajo tengo esa otra perspectiva. Una cadena que no es la cadena vacía, que no es epsilon,
tiene al menos un carácter al final. Ah, pues sí, también podemos verla así. No sé qué cosa contenga alfa. Alfa puede ser vacía o no, pero como la cadena no es vacía seca, al final al menos hay un carácter. Entonces yo puedo definir delta estrella pensando en esta perspectiva. Esta perspectiva me dice, bueno, ¿cómo saber a dónde llegas con delta estrella con la cadena alfa seguido de A? Y lo que hago es lo siguiente. Primero calculo a dónde llegaría con la parte alfa, con toda la primera parte de la cadena. Todo eso me va a llevar a un estado, por supuesto, y me pregunto a dónde llego con A. Y al final resulta que, pues eso me permite saber a qué estado llego con toda la cadena. Ambas formas de definir delta estrella son equivalentes, es decir, definir la delta estrella de una manera o de la otra da lo mismo. ¿Por qué se utilizan las dos? Porque para algunas cosas que vamos a ver más adelante, la perspectiva de empezar, entre comillas, por el final, no es empezar por el final, ahorita les vamos a ver por qué no es así, pero bueno, la perspectiva de pensar en que al final hay un carácter es equivalente a la perspectiva de pensar que voy carácter por carácter desde el principio. Las dos me llevan al mismo resultado. Pero para algunas demostraciones va a ser más fácil tomar una perspectiva y para otras otra. Vean, en el caso del ejemplo que tengo acá, del lado derecho, en este caso, lo que habría hecho es esto. A ver, déjenme ponerlo en rojo. Habría empezado aquí con el último carácter y habría dicho, a ver, ¿qué hago con esta A? Pues para saber qué hago con esta A, tendría que preguntarme qué habría hecho con el carácter previo. Una B, considerando que ya leía B. Ah, no lo sé. ¿Qué habría hecho en ese caso? Pues haber hecho algo con la B, considerando que ya leí A. ¿Y qué habría hecho en ese caso? Pues, ¿qué hago con una A, considerando que ya leí épsilon? Ah, bien, ya leí épsilon, pero épsilon me lleva del mismo estado, que es el estado inicial, al estado inicial, es decir, no me muevo. Y ahora sí digo, bueno, la solución me dice, la definición me dice, bien, ya sabes qué hiciste con épsilon, llegaste a ese estado y ahora procesa A. Y resulta que de A me lleva a 2. Después de leer una A. Y ahora tengo la B, ya sé dónde llegué con lo que tenía antes de la cadena, llegué al estado 2 y ahora me toca leer una B. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a 1. Y después estando aquí, ya sé dónde llegué procesando la cadena ABB y ahora tengo una B. ¿A dónde voy? Pues voy al estado final. Y ahora digo, ya sé dónde llegué con ABB, con ABB y estoy con una A. ¿A dónde voy? Voy al estado final. Y ahora digo, ya sé a dónde llegué procesando toda la cadena, ya no tengo caracteres que procesar, entonces me quedo en F, porque es lo que me queda por procesar es épsilon. Y termino y acepto. Entonces el resultado es el mismo, simplemente lo que hago es posponer la decisión del último carácter hasta que calculé todo lo que tuve que calcular antes. Para los computólogos, se dan cuenta que en el primer caso es equivalente a lo que se conoce como una función recursiva de cola, y para el segundo caso es una función recursiva en la que tenemos llamados que se van apilando unos a otros. Perdón, me volví a mi pan para el desayuno. Van apilándose nuestros llamados unos a otros. Perdón, es que no había tiempo de desayunar. Provecho. Gracias, hasta que al final tomamos una decisión. Ambos son, en términos de lo que podemos calcular, son equivalentes. Un lenguaje de programación que tiene recursión bien implementada se toma más o menos el mismo tiempo haciendo una cosa que la otra. Un lenguaje de programación con recursión no bien implementada como C o como Java, muy probablemente prefiere la primera perspectiva, la recursión de cola, que no va a implicar un agotamiento de los recursos computacionales del sistema. Pero es indistinto, es una cosa que no es propiamente tema de este curso, pero para los que estén interesados, en mi curso de licenciatura solía implementar estas cosas hasta que la Facultad de Ciencias nos retiró el laboratorio de la materia, pero cuando lo implementábamos, se notaba una diferencia si usted lo hacía en un lenguaje imperativo. Los lenguajes imperativos tienden a no tener bien implementada
la recursión. No es un defecto inherente a lenguajes imperativos, por cierto, un lenguaje imperativo podría hacerlo bien, simplemente en general no se tiende a hacer. Entonces, en estos lenguajes, la perspectiva 1 es más conveniente, pero las dos nos llevan al mismo resultado. ¿Queda clara la explicación? Para los que no son computólogos, no se preocupen por esto, ¿no? Ahora sí. Iba a decir algo José Genaro. Ah, no, dije que sí quedaba clara. Bien, perfecto, gracias. Si alguien no lo tiene claro, puede hablar ahora. No tiene que callar para siempre. Puede consultarlo más tarde, ya sea en clase o por medio de un mensaje, por correo electrónico o por chat. Bien. Entonces, regreso a presentar solo las láminas del curso. Permítanme un momento. Ya está. Bien. Ahora, ¿cómo definimos el lenguaje aceptado por un autómata? Vean que intuitivamente lo que hice fue, al terminar de leer la cadena, preguntarme ¿en qué estado estoy? Y si la respuesta es, pudiste leer toda la cadena y terminas en un estado final, aceptas. Y esto lo estamos diciendo aquí formalmente de esta manera. El lenguaje aceptado por el autómata A es el conjunto de cadenas del alfabeto de entrada, obviamente. Aquí no estoy señalando, pero piensen que tenemos todo ese alfabeto. Tal es que si yo empiezo en el estado inicial y le aplico delta estrella a esa cadena, vean, entonces llego a un estado que es parte de los estados finales. Los dos ejemplos que presenté son muy sencillos porque los autómatas tienen un solo estado final. Podría tener más de uno. Pero el punto es que si llego a uno de los varios estados finales, entonces acepto. Y entonces voy a tomar esta perspectiva, que es un poco distinta a la que presenté hace un par de clases, sobre cómo definir los lenguajes regulares. La perspectiva es esta. Vean aquí en la definición 1.5. Un lenguaje es regular si solo si existe un autómata finito tal que es el lenguaje aceptado por ese autómata. Exactamente el lenguaje aceptado por ese autómata, no que un subconjunto del lenguaje aceptado por el autómata o que el autómata acepte ese lenguaje y algo más, no. El autómata acepta exactamente ese lenguaje y en ese caso digo que el lenguaje es regular. Entonces mi definición se basa en autómatas. ¿Cuál definición es la buena? ¿La que vimos antes de gramáticas o esta? Y la respuesta es las dos. Las dos son equivalentes. Voy a demostrarlo más adelante, yo creo que en unas 5 clases más. Pero el punto es que en los libros de autómatas suele partirse de la definición basada en autómatas finitos. No en gramáticas. Las gramáticas vienen después. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los autómatas son un mecanismo bastante simple, bastante sencillo. Y entonces, y además admiten representación gráfica. Entonces, son bastante populares por eso. Vamos entonces a partir de esa definición por ahora hasta que llegue el momento en que pueda demostrar que son equivalentes a gramáticas lineales. Y el punto es que además se dan cuenta que yo llamo a estos autómatas finitos deterministas. Ahora explico por qué se llaman así. La función delta, regreso un poco, está representada por estas tablas, o bien si ustedes prefieren la representación gráfica, por estas gráficas, de tal manera que la tabla, para una combinación de estado y carácter, vean, SA, me marca un solo estado al que puedo ir. Acá, en el caso de la representación gráfica, vean que si estoy en S, de S sale una sola flecha etiquetada con A. No 2 o 3 o las que sean, solo una que va a 2, o posiblemente ninguna, como en el ejemplo de arriba, vean. Aquí en S no hay ninguna flecha que salga etiquetada con A. Entonces, por eso se llaman deterministas, porque siempre sé exactamente qué hacer. Un autómata no determinista, que lo vamos a ver un poco más adelante, nos va a dar opciones, nos va a decir, estando en el estado X y leyendo el carácter B, puedes ir a uno de los siguientes estados. Bien, pero después vamos a llegar a ese punto. Regreso ahora a un ejemplo de un autómata distinto. Este autómata es un autómata bastante sencillo y al mismo tiempo es interesante porque nos va a permitir definir otras cosas. Piensen que, por ejemplo, queremos hacer una operación pues muy común,
que es tomar un número en cierta representación y dividirlo por otro número para ver si, cuál es el residuo de esta división. En este caso, voy a tomar un número en representación binaria. Un número de representación binaria la puedo concebir como una cadena que está en el alfabeto 0-1. No me importa si tiene ceros al principio, en este caso es indiferente, pero es que mi cadena entonces está formada por ceros y unos. Y lo que me interesa determinar es si esta cadena representa un número que es un múltiplo de 3. Acuérdense que pues cuando tengo representación binaria, obviamente un número como el 1, 1 seguido de 0, que yo podría leer en 10 en notación binaria, pues no es tal, ¿no? En ese caso es el número 2. Entonces lo que quiero hacer es saber si lo divido entre 3 sin que me dé, que es divisible entre 3 sin que me quede residuo. Y la respuesta es, bueno, vamos a construir un autómata para verificar esto. Y el autómata mágicamente está aquí. Van a ver cómo no es mágico, más adelante explico por qué es exactamente así. Pero el autómata funciona de esta manera, vean. Los estados, bueno, tengo dos caracteres, 1 y 0, acuérdense. Entonces las flechas que me marcan las transiciones en el autómata van a ser etiquetadas por un 1 o por un 0. Y los estados del autómata lo que van a representar son los posibles residuos de dividir entre 3. Estos son números decimales, no binarios. ¿Por qué razón? Pues porque estamos acostumbrados a pensar en notación decimal, nada más por eso. Y entonces, por lo tanto, puedo representar los residuos de dividir entre 3 usando notación decimal. Vean cómo además estos números están en negritas, son un poco más gordos que los otros para distinguirlos. Si yo divido entre 3, pues hay 3 opciones. Que me quede 0, que no es exactamente divisible entre 3. Que me sobre 1. O sea, no estoy pensando en división fraccionaria, estoy pensando en división entera, por supuesto. Me sobre 1 o que me sobre 2. Esas son las opciones que tenemos cuando dividimos entre 3. Entonces, los estados me van a marcar esos posibles residuos, 0, 1, 2. Y en particular, como yo estoy tras los que son divisibles, son múltiplos de 3, significa que a la hora de dividirlos entre 3 me tiene que quedar 0. Quiero reconocer al 0, al 3, al 6, al 9, al 12, etc. Son los que tengo que aceptar cuando me los presentan en notación binaria. Entonces, por esas razones que tengo estos 3 estados posibles. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir las transiciones de tal manera que si yo tomara el número, vamos, aquí el 0, lo divido entre 3 y más bien tomo el 0, que es el número, el carácter posible. Vean, si lo divido entre 3, se queda aquí en 0. ¿Por qué razón? Porque el residuo que me daría de dividir 0 entre 3 es 0, ¿no? En cambio, si divido 1 entre 3, pues tengo que pasar al estado 1, y si divido 2 entre 3, tengo que pasar al estado 2. Eso es lo que pasa. Y lo que voy a hacer es pensar que si yo viera estos números como números binarios, no como los tengo aquí como decimales, porque el 2 no es binario, tendría que garantizar que cumplo con esta propiedad. Entonces, mi autómata lo que hace es implementar esta idea. No es magia, no es que se me ocurrió a mí o a Cousin, que este ejemplo está tomado de su libro, sino que está diseñado para cumplir con esa regla. Bien, entonces, lo que voy a afirmar a continuación es esto, vean. Si yo tomo la cadena alfa y me pregunto qué número decimal está representado por esta cadena binaria, entonces, pues, voy a decir lo siguiente. Mira, si tú empiezas en tu autómata en el estado 0, que es el estado inicial, con tu cadena binaria, lo que te va a resultar es el residuo de dividir el número representado por alfa entre 3. Te quedas con el residuo. Bien. Esa es la idea. Quiero demostrar que es así. ¿Por qué razón? Pues porque ese es el chiste de este ejemplo, nada más, ¿no? Bien, ¿sí queda clara la idea de lo que quiero demostrar? Es esta afirmación. Que yo tomo una cadena binaria, me pregunto qué número decimal representa, divido ese número decimal entre 3, observo el residuo, y el residuo es el estado al que el autómata que acabamos de ver me va a llevar cuando empiezo en el estado inicial.
Esa es la idea. ¿Por qué? Pues porque así está construido. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Bueno, miren, el primer punto que hay que observar es un punto bastante sencillo. Bueno, espero que sea muy evidente. Ustedes tomen una cadena binaria alfa, agréguenle un dígito al final. Los dígitos en este caso pueden ser 0 o 1 porque es representación binaria. Y entonces dicen, ¿qué número representa esta nueva cadena? Alfa seguido del dígito D. La respuesta es, pues muy simple. Representan a 2 veces el número representado por la parte alfa más el dígito. ¿Por qué razón? Bueno, pues así es la notación relativa. Piensen en la notación decimal. Si yo les digo, ¿qué número representa el 15? Lo que hacen es decir, a ver, ¿qué número representa el 1 primero? ¿Por qué? Porque el 1 es la parte alfa. ¿Se dan cuenta? Me pregunto qué número representa el 1, pues el 1 representa el 1, por supuesto, pero lo multiplico por 10, porque el 1 está un lugar a la izquierda del 5. Entonces multiplico 1 por 10 y me da 10. Y después le sumo 5. 10 más 5 es 15. Ah, bien. Si tomo la cadena 215, por ejemplo, entonces me pregunto qué número representa la primera parte de la cadena, lo que aquí sería alfa, sería 2 y 1, y es el número 21, pero, y después lo que quiero hacer que la cadena 2, 1, 5. Resulta que la primera parte 21 la multiplico por 10 porque 5 los corre un lugar a la izquierda, y entonces multiplico 21 por 10, me da 210, y le sumo el 5 y tengo 215. Bien, en notación decimal lo vemos tan natural porque pues es la que aprendimos desde la primaria que ya no nos lo preguntamos. En notación binaria pues hacemos lo mismo, solo que la base no es 10 sino 2. Entonces esta primera afirmación simplemente me dice cómo funciona la notación, estas notaciones relativas utilizando dígitos. En este caso 2 porque es notación binaria, si usara notación ternaria sería 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hasta aquí todo bien. Y el segundo hecho que voy a observar es el siguiente. El autómata está construido de tal manera que si yo estoy en el estado Q y leo el dígito D, lo que hago es multiplicar por 2 el estado Q. Acuérdense que los estados Q el estado Q me representa un posible residuo. Multiplico por 2 el estado Q. Le agrego este dígito, que es el carácter que estoy leyendo, y divido todo entre 3 y me pregunto, ¿qué residuo queda? Ah, bien. Vamos a ver si es cierto. Vean, aquí estoy en el estado 1. ¿Qué pasa si leo un 0? Multiplico al 1 por 2 y me da 2. Le agrego un 0. Y entonces estoy pensando, ¿a dónde voy si divido entre 3? La respuesta es divide eso divídelo entre 3. Entonces, habíamos quedado que el 1 representaba al 1. Entonces, tengo 2 más 0. Tengo tenido 2 y por lo tanto leer un 0 me lleva aquí, a 2. Ah, bien. Ahora, si estoy en 1 y después sigue un 1, multiplico al 1 por 2 y me da 2 más 1, 3. Divido 3 entre 3 y por lo tanto voy a 0 porque no me queda ningún residuo. 3 entre 3 me deja el residuo 0. Esa es la forma en que está construido el autómata. Entonces, estas dos afirmaciones se siguen, la primera de la forma en que, de la forma en que funcionan las notaciones relativas para definir números, y la segunda de que el autómata se definió con esta regla en mente. Entonces, no hay nada mágico en estas dos. Ahora, ya que tenemos estas dos afirmaciones, vamos a ver qué pasa con la cadena. Lo que voy a demostrar es que se cumple, acuérdense, quiero demostrar que se cumple esto, y lo voy a hacer por inducción en la cadena. Mi cadena alfa quiere decir en este caso que puede ser la cadena epsilon, o puede ser una cadena a la que le agregué un carácter. Bien, entonces el caso epsilon. Estoy en el estado 0 y leo epsilon, pues no hago nada. Delta estrella, ¿se acuerdan que está definida para quedarse en el mismo estado? Y entonces lo que digo, pues perfecto, te quedas en 0, y yo puedo ver convencionalmente a la cadena epsilon como una cadena que también me representa el número 0.
Vean lo que estoy diciendo aquí. Epsilon representa el 0 y por lo tanto dividir 0 entre 3 me da residuo 0, que es donde estoy. Perfecto. La hipótesis inductiva me diría, mira, tómate una cadena alfa arbitraria. Empieza en estado 0 y aplica de delta estrella. Vas a llegar al residuo de dividir el número representado por alfa entre 3. Lo que tienes que demostrar ahora es lo siguiente, que si te tomas una cadena que tiene un dígito al menos, y vean cómo aquí estoy usando la definición de delta que agrega algo al final. Una cadena entonces que tiene un dígito al menos, entonces quieres llegar a que, pues, al dividir el número representado por alfa seguida de d entre 3, te queda el residuo de esa división. Esto lo digo con operación de módulo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo que hago es, por supuesto, empezar aquí, mi punto de partida, la definición, me regreso un poco de delta estrella, aquí está, acuérdense, con un carácter al final es, aplícale delta al estado al que llegas después de leer la parte alfa y después te preguntas a dónde llegas con delta con el último carácter. Entonces, es lo que estoy haciendo aquí. Bien, y resulta que pues esto es simplemente la definición de delta estrella. Nada más que delta estrella con el carácter al final. Resulta que por hipótesis inductiva, yo puedo saber qué pasa esto. Se dan cuenta que aquí, en esta parte se convierte en esto. Es decir, se cumple que si yo tomo el número decimal representado por alfa y lo divido entre 3, aquí me queda el residuo. Bien, y ahora me pregunto, ¿a dónde llego con esto? Ah, pues muy simple. Acuérdense que yo puedo hacer lo siguiente, vean, multiplicar 2 veces este número. ¿Por qué? Porque acuérdense que al agregarle un dígito al final, esto se multiplica por la base, en este caso 2, sumarle el dígito y preguntar a dónde llego dividiéndolo entre 3. Y la respuesta es, pues mira, llegarías, esto es una cuestión de divisibilidad. Si ustedes están preguntándose a dónde, qué residuo les da, en este caso, pues cuando le agregan un dígito a un número, es lo mismo que no habérselo agregado, calcular el residuo, multiplicar el residuo por 2 y sumarle el dígito. Entonces, eso es lo que dice aquí, y eso es equivalente a esto otro de acá. Punto. Ah, pero esto precisamente, esta parte de aquí, sabemos que es el número representado por esta cadena, y como es el número representado por esta cadena, lo que hago es dividirlo entre 3 y me queda el residuo. Es precisamente a donde yo quería llegar. El único paso problemático es este. Problemático entre comillas. Ustedes créanme que es una cuestión bastante conocida de teoría de números, aparece en los libros de álgebra superior. Si ustedes no lo conocían, no se preocupen, tómenlo por un hecho. Cualquier libro de álgebra superior les va a decir que esta ecuación nos lleva a esta otra ecuación. No me quiero detener en este punto porque no es parte del tema del curso, pero si ustedes aceptan este paso nada más, la demostración es muy transparente en todos los demás. Bien. Los que hayan estudiado un poquito de teoría de números en su curso de álgebra superior saben esto. Los que no, les digo, no lo tomen como un dogma de fe, pueden consultar un libro de divisibilidad y va a aparecer ahí en las primeras páginas, no es un tema avanzado. Bien, ¿queda clara la demostración? Sí. Perfecto. Bueno, Nancy, en particular, tú que eres del otro campo, no te preocupes por este punto. Esa es una cuestión meramente técnica que no es esencial para entender lo que sigue en el resto de la materia. Simplemente es un ejemplo aritmético bonito, pero no es un concepto fundamental. Hay un ejercicio de la tarea que sí se aplica a esto, pero eso, por supuesto, lo espero de todos los que están en el posgrado, no de los oyentes. Bien, entonces, continúo. ¿Les parece bien?
¿Qué viene después? Y me quedan unos minutos más. Digo, la clase sigue hasta las 10, por supuesto, pero ¿se acuerdan que tengo el principio de no ocupar la hora y media para presentar los temas? Porque, primero, me parece que es muy difícil mantener la atención tanto tiempo. Segundo, porque al ritmo al que estamos viendo vamos a cubrir el material del curso a tiempo. Entonces, me parece que no hace falta empaquetar todo en una sola clase. Cuando doy la clase de manera presencial, normalmente lo que presento aquí en una hora me lleva más tiempo presentarlo, como un 40% más, por el hecho que tengo que escribir en el pizarrón. Aquí no lo estoy haciendo, entonces, pues, eso... eso crea la impresión errónea de que de que podemos avanzar más rápido y al final resulta que se cubre demasiado material en una sola clase. Ajá, entonces, no me acuerdo si expliqué esto ya antes o no, pero si no lo expliqué, es la razón por la cual no me voy a ir hasta las 10 de la mañana la mayor parte de las veces. Cuando hagamos réplica de tareas, sí. Bien. Ahora, el tema que seguiría, y presento un panorama de lo que sigue en lugar de explicarlo, porque este sí me gustaría verlo con detenimiento, es la definición del no determinismo. El no determinismo es un concepto muy extraño cuando uno lo ha estudiado antes. La idea aquí es que vamos a poder elegir qué hacer en una situación. No vamos a tener una sola opción, sino varias. ¿Se acuerdan que mi autómata determinista que definí anteriormente me decía, si lees un carácter estando en cierto estado, hay una sola opción de dónde ir o ninguna opción? En este caso voy a tener más de una opción y la manera en que yo elija dónde ir es totalmente arbitraria. El no determinismo trata de formalizar las situaciones en las que no tenemos una regla para decidir o no la conocemos. No es que no exista, sino que no la conocemos. Y esto es así no porque pues el mundo sea mágico y las cosas ocurran de manera arbitraria, aunque podría ser cierto, podría ser que el mundo es mágico y las cosas ocurren de manera arbitraria. Pero suponiendo que estamos en un mundo así, pues los científicos también tenemos que tener una forma de lidiar con eso, y esa forma de lidiar es el no determinismo. No conoces la regla, entonces lo que vamos a hacer es pensar que la elección es arbitraria, que no sabes qué hay tras esa elección. No es una situación a la que no nos enfrentemos en la vida real. Si estamos modelando un sistema computacional en el que, por ejemplo, ustedes esperan que un usuario escoja entre distintas opciones, ustedes no saben por qué el usuario va a escoger entre distintas opciones. A lo mejor tienen datos estadísticos que les llevan a pensar que el usuario es fan de los vestidos azules. Y entonces, en la pantalla que le están presentando para decidir qué va a comprar, va a elegir el vestido azul. Y resulta que el usuario escoge el vestido rosa. Punto. ¿Por qué? Pues no sé, pero ustedes lo que quieren es que el usuario escoja algo, ¿no? Entonces, escogió el rosa y no el azul, aunque ustedes esperaban otra cosa y tienen que proceder con esa elección arbitraria. Aquí pasa lo mismo. Si ustedes están pensando en un sistema en el que no saben qué va a pasar, porque si lo supieran, pues ¿para qué ponen no determinismo? Entonces tienen que aprender a lidiar con todas las situaciones posibles. En algunos casos esto se puede reducir a aleatoriedad, pero no en todos. La aleatoriedad tiene la ventaja de que nos permite decir que hay una distribución de probabilidad tras una elección. Es decir, ustedes dicen, el usuario va a lanzar una moneda al aire y sé que el 50% de las veces va a elegir vestido azul, 50% va a elegir vestido rosa. Pero en el caso del no determinismo no sabemos qué hay detrás. Puede ser que esté un usuario, como dicen en la literatura, no crean que estoy inventando los términos, un usuario demoníaco que siempre elige lo que ustedes no quieren, tiene stock extra de vestidos azules, siempre va a elegir el rosa entonces, o bien un usuario angelical, y también no estoy inventando la terminología, la pueden encontrar en textos sobre no determinismo. El usuario angelical siempre elige la opción que es más favorable para ustedes. ¿Les sobra vestidos azules? Va a elegir uno azul. Y a lo mejor no, a lo mejor elige dependiendo de las fases de la luna, esta frase que le gusta mucho a los angloparlantes, con base en su horóscopo, si quieren, que es más cercano a las culturas que hablan español, pero ustedes no conocen el horóscopo y el horóscopo pues lo inventa una persona en su casa, entonces puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, el no determinismo nos permite modelar estos eventos. Vamos a definir entonces autómatas
finitos basados en esta idea de elecciones arbitrarias, no deterministas. Voy a dar algunos ejemplos de esto y después vamos a demostrar que estos autómatas son muy convenientes en términos de que nos permiten capturar fenómenos computacionales donde hay elección arbitraria, utilizando un formalismo muy similar que ya teníamos, y al mismo tiempo no estamos introduciendo nada indeseado en el sistema. Vamos a seguir en el terreno de los lenguajes regulares. Y esta es una ganancia enorme, porque entonces podemos saber que si ustedes, para capturar las necesidades de un usuario en un proceso que están diseñando, meten no determinismo, siempre es posible transformarlo a un autómata determinista, con un costo computacional. Eso es importante. No es tema de esta materia, en complejidad computacional, estos costos son, pues es la materia, precisamente, es el tema de la materia. Aquí nos importan más las posibilidades teóricas, simplemente porque pues estamos en una etapa inicial, no es que a mí personalmente no me importe, ¿no? Sino que para simplificar las cosas no nos vamos a preguntar por costos en este momento, pero sino en términos de qué es posible teóricamente, resulta que teóricamente es posible representar el no determinismo utilizando determinismo. Voy a ver más adelante una ampliación distinta a los autómatas utilizando una cosa que se llama transiciones epsilon, y finalmente pues voy a demostrar que todas estas cosas son equivalentes a autómatas finitos y que simplemente ustedes en su trabajo pueden pensar que pueden representar no determinismo y después reducirlo, eliminarlo del proceso de una manera que les va a garantizar que no tienen que recurrir a funciones mágicas en el curso de la implementación de un sistema, al menos mientras estemos en el terreno de lenguajes regulares, por un lado, y por el otro lado en el terreno en el que los costos no importan todavía. Bien, entonces, si les parece bien, me detengo aquí, veo los autómatas no deterministas la próxima clase. No sé si hay preguntas hasta el momento. ¿Estamos aquí en este punto? Sí, una pregunta. Claro. Me da la impresión de que uno de los autómatas que presentamos, que fue el que era como una línea, Ajá. ese no seguía exactamente la definición, porque la definición decía que tenía que estar definida para el producto cartesiano del alfabeto y los estados, ¿no? Entonces, A ver, déjame presentarlo. No me parece una observación que valdría la pena analizar. Permíteme, voy a cambiar el estilo de presentación. sí. Ahora sí, están viendo en pantalla de un lado la representación gráfica y por el otro lado, déjenme poner la tabla. Ahí está la tabla. Ajá, decías entonces que el autómata que está de arriba, que es una línea, no sigue lo que dice la definición de la tabla o No, la definición de autómata finito determinista que nos había dado. No, sigue. Mira, fíjate, me regreso un poco. Fíjate que la función de transición, su dominio es Q estrella, bueno, perdón, Q producto cartesiano con sigma, pero eso no quiere decir que tenga que estar definido en todo su dominio. Esta es una diferencia importante para los que hacemos computación con respecto a las matemáticas abstractas. Los matemáticos tienden a asumir que una función está definida en todo su dominio, y nada en la definición nos dice que sea así. Si regresas a la misma definición que se utiliza en álgebra superior, la definición te dice que una función la puedes ver como un conjunto de pares ordenados. El primer elemento del par, la primera coordenada, es un elemento del dominio, el segundo es un elemento del contradominio. Esa es una definición muy abstracta, conjuntista. Bien, ahora, la definición no te dice, y para cualquier elemento del dominio debe haber un par que defina cuál es su imagen. Lo que te dice es que no puedes tener un par en el que coincida la primera coordenada, dos pares, perdón, que coincidan en la primera coordenada, pero no coincidan en la segunda, porque si no es una relación. Esa es la única restricción que te presenta en álgebra superior. Y esa definición todo el mundo la toma en álgebra superior y no se detiene a pensar que la definición no implica que no es obligatorio que esté definida en todo el dominio.
Simplemente la restricción es que no puedes tener dos imágenes para un solo elemento del dominio. O dos. Ajá. Entonces, ¿por qué razón a nosotros los computólogos nos importa tanto este punto? Nos importa porque en computación tenemos muchas funciones que no son totales. En álgebra superior, en realidad, y en general los matemáticos trabajan con funciones que implícitamente son totales, aunque la definición conjuntista no implique que tengan que ser totales. Ellos trabajan con la idea general de que es total, a menos que yo diga que no es total. En computación, la gran mayoría de las funciones pueden ser parciales. Piensa en un lenguaje, en un programa. Un programa lo puedes ver como una función, y esa función toma una entrada y te produce una salida. Por ejemplo, una perspectiva muy sencilla, pero bastante fructífera de cómo funcionan los programas. Pero tú tienes la posibilidad de que el programa nunca termine de ejecutarse. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en máquinas de Turing, que esa posibilidad no solo es teórica. Puedes definir fácilmente programas que nunca se detienen, y eso no quiere decir que esos programas estén violando alguna restricción sintáctica o semántica. Es parte de la definición de los lenguajes. Y no solo eso, ni siquiera puedes predecir si un programa va a estar de manera infalible, si un programa se va a detener o no se va a detener. Entonces, por naturaleza, nos enfrentamos a funciones parciales. Y eso es lo que pasa con este autómata en particular. Su función de transición es una función parcial, no está definida en todo el dominio, y por eso la tabla que lo define tiene estas rayas. En el caso de los autómatas finitos, hay un truco muy simple que voy a ocupar más tarde para convertir en una función total. Y el truco consiste en lo siguiente. Este truco se trata, por supuesto, de hacerlo de tal manera que no cambiemos el lenguaje aceptado por el autómata, porque si lo cambiamos, pues estamos hablando de otra cosa. Entonces, el truco lo que hace es agregar un estado ficticio adicional, llamémoslo aquí el estado E. Y en este estado E, todas las transiciones que están aquí marcadas con raya, irían a ese estado E. Y el estado E, lo que haría es que no importa qué cosas sigas leyendo después de llegar a E, te mantienes ahí. Pero, y eso es importante para no cambiar el conjunto de lenguajes aceptados por el autómata, el estado E no es un estado final, no puede ser de aceptación. Y de esa manera completas tu gráfica y tu tabla para que sea una función total que no cambie el lenguaje aceptado por el autómata. Entonces, pues, asunto arreglado. Desafortunadamente, esto lo podemos hacer para lenguajes regulares, lo podemos hacer para lenguajes independientes del contexto, pero no lo vamos a poder hacer para lenguajes recursivamente enumerables. Los lenguajes recursivamente enumerables intrínsecamente necesitan las funciones parciales. Cuando tú los conviertes en lenguajes que tienen funciones totales, que siempre te dicen qué hay que hacer, no estás recortando el poder de cómputo de las máquinas de Turing. Entonces, es una diferencia importante. Entonces, mi recomendación es, pues si en el futuro nos vamos a enfrentar a la parcialidad y la incompletitud, vamos acostumbrándonos a ella. Pensemos en estas tablas que nos dicen, pues no sé qué hacer. No va a ser la primera vez que lo vamos a ver en este curso. Vamos a estar encontrando muchas situaciones en las que no vamos a saber qué hacer. No sé si esto contesta tu pregunta, Isaac. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta o observación? Yo tengo una duda. Adelante, Jorge. ¿Las máquinas de estado son parte de los autómatas finitos o es lo mismo o es diferente? Mira, necesitaría ver exactamente qué definición has visto en máquinas de estados, pero en general las que he visto sí son autómatas finitos. Siempre y cuando no incluyan alguna forma en la que tú puedas guardar información adicional, sí, se trata de autómatas finitos. En los autómatas de pila que vamos a ver más adelante se basan en una máquina de estados completada con una pila. Entonces, puras transiciones entre estados etiquetadas son equivalentes a autómatas finitos. Ok, muchas gracias. Bien, ¿algo más? Bueno, si no hay nada más, déjenme entonces detener la grabación. Aquí está.